Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Allí donde estás, te voy a pedir que puedas inclinar tu rostro, si puedes, si quieres, para elevar una oración al Padre, para preparar nuestros corazones, ya que está preparado a través de la alabanza y la adoración. Padre, en este momento ponemos nuestro corazón delante de ti, para que tu Santo Espíritu, Señor, traiga la revelación de tu palabra, nos impacte, Señor, nos influya a seguir adelante y a traer cambios en nuestras vidas. Padre, tómame como instrumento en tus manos, que no sea mi filosofía ni mi conocimiento, que seas tú, Espíritu Santo, mengue para que tú crezcas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, como siempre hago un recuento de lo que sucedió el domingo pasado. El pastor Juan Manuel nos comentaba sobre el resplandecer como una luz activa. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Como una luz activa, ¿verdad? Y él decía que la palabra era la lámpara y que cada uno de nosotros tenía el combustible, era el combustible, ¿sí? A través de la voluntad, de la pasión, del denuedo, de poder vivir, ¿verdad? Esforzándose y permaneciendo en ella. Que la palabra nos iba a llevar a ver cosas extraordinarias de parte de nuestro Padre Celestial. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que eso fue lo que se planteó el domingo pasado, que fue la palabra que quedó en nuestro corazón para llevarla a nuestros hogares. Pues siguiendo la línea del estudio, hoy vamos a hablar sobre el poder de la palabra de Dios y qué causa, qué produce en el corazón del hombre cuando se hace una verdad inamovible, ¿sí? Cuando una verdad se hace inamovible en el corazón del hombre a través de la palabra, en ti o delante de ti caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero tú no caerás. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, que salga de tu corazón, porque la presencia de Jesucristo está en este lugar. Amén. El tema que vamos a compartir hoy se llama el poder de la palabra de Dios. Diga conmigo, el poder de la palabra de Dios. ¿Sabes que la palabra de Dios no solamente tiene la cualidad de producir milagros, señales, prodigios o cosas extraordinarias? No solamente puedes levantar un muerto, o que un ciego pueda ver, o que un mudo pueda hablar, o un cojo pueda saltar y bailar. Es parte de la providencia del poder de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. La palabra de Dios tiene algo aún más poderoso. Va más allá de lo inimaginable en el corazón del hombre. ¿Sí? Es más que solamente el poder vivir el milagro y todo lo que Dios tiene. No, la palabra de Dios, cuando llega al corazón del hombre, cuando se manifiesta en el corazón del hombre, ella nos guía para crecer espiritualmente. Amén. Nos muestra a Cristo, nos muestra su corazón. La palabra manifiesta que ella nunca va a quedar estéril. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ella cae, se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros, va a prosperar por el motivo en el cual Dios la ha enviado. Amén. Cree lo que es así. ¿Por qué? Porque tú puedes ver algunas personas que se han desviado, o que se fueron de Cristo, o que están allí, que tú alguna vez le hablaste y no están en este lugar, o a un familiar, y tú dices, ellos son más duros que una pedra de cerquita. Sí, pero créelo. Si tú lo crees, todo es posible. Esa palabra va a llegar al corazón de esa persona y en algún momento va a prosperar. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, dice así la palabra. Como dice Isaías 55:11 en la nueva traducción viviente, dice: lo mismo sucede con mi palabra. Diga conmigo, mi palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ahora diga conmigo, la palabra de Dios está en mi corazón. Ella va a prosperar. Amén. Va a prosperar. En medio de tu dificultad, en medio de lo que tú estás viviendo, si la palabra se hace contigo una,
va a prosperar. Dios ve la palabra de Dios como la lluvia y la nieve. Cuando ellas caen en la tierra, produce el fruto. Porque tú puedes echar una semilla de trigo, más adelante comerás pan de ella, ¿sí o no? Créelo, la palabra que ha salido de tu boca, si tú la crees, va a prosperar en el corazón al cual fue enviada, porque lo va a hacer el Señor. Amén. Y algo importante que tiene que estar en nuestras vidas es que a pesar de que nosotros podemos decir, oye, nada pasa, o qué sucede, no. Dice que Él va a hacerlo y va a llegar a esos lugares donde no entendemos o no comprendemos que pueda suceder algo inimaginable. Amén. Por eso tú y yo hoy estamos en este lugar. Decía el pastor Juan Manuel, si tenemos el gas, tenemos la caja de fósforo, pero no tenemos el fósforo, no podemos encender eso, ¿sí o no? Pero saldrá uno por allí y me dice, pastor, pero tengo un yesquero para salir del apuro. No, la palabra tiene que hacerse una con nosotros. Tenemos que manifestarla, enredarla, tenemos que avivarla en cada uno de nosotros para que la palabra pueda producir el poder que en ella está. Tú y yo tenemos que amarla, tenemos que desearla, apasionarnos por ella, tener denuedo por saber qué Dios quiere con nosotros. ¿Quieres conocer a Dios? Busca la palabra. ¿Quieres saber quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo? Busca la palabra, porque es necesario que ella pueda venir al corazón y dé fruto. ¿Sabes lo que anhela el Señor? Que cada uno de los que hoy estemos aquí dé fruto. ¿Y sabes cómo da fruto? Cuando tú experimentas la palabra de Dios en otras personas. Y no vayas muy lejos. Yo quiero ir a las naciones. No, no vayas tan lejos. Ahí cerquita está, mira, tu esposa y tu esposo y tus hijos. A ellos vas a influenciar primeramente con que la palabra sea viva en tu corazón. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Allí comienza el poder de la palabra de Dios. Porque a veces queremos ver milagros, pero el mejor milagro que puede ocurrir es que haya un cambio en nuestros corazones. Es lo que Dios anhela, es lo que Cristo manifiesta. Ahora bien, la palabra perfecciona al hombre de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿En qué forma? Pues consiste en la obediencia y en el conocimiento de Dios. No lo que sepas de la palabra, estamos hablando de conocimiento, no de lo que sepas de la palabra, sino cuánto conoces a Dios como Padre. ¿Sí? En obediencia. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también está el otro versículo que nos dejó, que así como la oyes también la tienes que poner en práctica. Porque si no, nada va a suceder. Pastor, yo me sé la Biblia hasta en el mapa, me sé las calles y todo. Perfecto. Pero la cumples. Ahí dejamos los grillos que suenen. Entonces, es necesario que la palabra, si tú quieres ver cosas extraordinarias en tu vida, tiene que hacerse una contigo. Amén. Una contigo. A donde vayas. No solamente aquí en la iglesia, donde te encuentres. La palabra tiene que ser tu bandera, tu poder, en medio de tu dificultad, en medio de lo que puedas estar viviendo. ¿Estamos de acuerdo? Pues dice la palabra, bástate con mi gracia en medio de tu enfermedad, en medio de tu dificultad, en medio de tu problema económico. Bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es una promesa de Dios. Esa es la palabra que Dios nos envió, que Él nos iba a perfeccionar en medio de nuestras debilidades. Todos aquí somos débiles en alguna área de nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que Él nos fortalece en medio de esa debilidad que tú tienes, cuando tú confiesas que la palabra se hace viva en ti. Porque tú no puedes decir, sí, Él me fortalece en mi debilidad, y tu debilidad está en mentir, y tú continúas mintiendo. No sirve, ¿verdad? No hay perfección de Dios en nuestros corazones cuando eso no lo permitimos. Porque la palabra se tiene que hacer viva para poder experimentar el poder de Dios. ¿Vamos bien? Perfecto. La gloria es para Dios. Y es tan tremendo porque cuando la palabra, ya les dije que llegaba a nuestros corazones y se depositaba en nuestros corazones, ella produce gozo en medio de la tristeza, ¿verdad? Produce y trae cambios
y renueva y restaura nuestra mente. Hay una renovación. ¿Qué significa renovación? Pues quita lo viejo, quita lo que está allí podrido, dañado, en angustia, desesperación, desesperanza, y trae lo bueno de Dios, lo nuevo de Dios. ¿Sí? Trae ese vino nuevo y podemos decir, somos nuevas criaturas. Ahora las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice, el hombre viejo fue quitado su vestidura y ahora somos vestidos y revestidos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle denle un fuerte aplauso sin temor. Y como siempre pongo el ejemplo, cuando tú te compras un reloj, no sé cuánto, y la mano va para allá, viene para acá, para que todos los que los puedan ver, puedan decir, oye, tienes un reloj nuevo. O te compraste un par de zapatos y empiezas a hacerlos para que te diga, ¿tienes un sí o no? Pero eso mismo debemos hacer con el Espíritu Santo, porque ha venido a nuestras vidas y ha hecho cosas nuevas en nosotros. Amén. Ha hecho cosas nuevas en nosotros. Tienes que manifestar al Espíritu Santo de esa manera, conforme al vivir la palabra de Dios. Ahora bien, la Biblia nos muestra personas que fueron impactadas por la palabra de Dios. Nos muestra muchas personas que fueron impactadas por la palabra de Dios, que quedaron allí rendidas al oír y experimentar el poder de la palabra de Dios. Yo voy a tomar uno en especial que a mí conmovió mi corazón cuando comencé a leer la palabra, y siempre la leo y me conmueve porque para mí es un claro ejemplo de un cambio de vida, de una transformación, de una edificación completa para poder decirle al Señor, Señor, yo quiero un cambio. Y este fue el rey Josías. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, el capítulo 22, del 1 al 20. Pero quisiera que cuando llegare a su casa pudieras escudriñar un poco más, ¿verdad? Para que puedas complementar lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar de Josías, de cómo fue su intención delante de Dios, su relación delante de Dios y lo que él experimentó cuando recibió la palabra de poder en su vida y los cambios que él vivió y toda su nación. Amén. Pues entonces prepárate porque va a estar buena la cuestión. Josías dice que fue rey de Judas. En aquel entonces las tribus de Israel se dividieron e hicieron dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Cuando Josías reinaba en el reino de Judá, él empezó a reinar a los 8 años, ¿sí? A los 8 años, no que empezó a mandar a los 8 años, sino que iba a ser posicionado ya para ser rey. Su padre muere ya muy temprano, muy prematuramente, lo asesinan. Y él cuando cumple sus 18 años, lo establecen en su reino. Y comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Dice la palabra que su reinado fue en obediencia. ¿Por qué? Porque a él fue instruido desde pequeño en los principios de la ley, en los mandamientos. Él recibió la palabra de Dios, a él le dijeron todo lo que había sucedido en sus antepasados y se enamoró de Dios. Amén, se enamoró. Entonces dice que él constituyó muchas reformas, pero solamente esas reformas vinieron después cuando hubo un cambio. Diga conmigo, cambio. Cuando hubo un cambio, ¿sí? Fue cuando sucedió esto. Dice que acontece que cuando él tiene 26 años, él tiene un siervo ahí a su lado y le dice a Cefán, se llama Cefán, le dice, Cefán, anda donde está el sacerdote Hilcías y dile que tome las ofrendas del pueblo para reconstruir el templo, para edificar otra vez de nuevo el templo. El templo no estaba destruido totalmente, pero sí estaba dañado, sí estaba viejo, porque lo habían utilizado para otras cosas. Y él, Josías, anhelaba un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque él había escuchado que cuando la gloria de Dios se mostraba y se manifestaba, cuando Salomón hizo el templo, él quería hacer lo mismo. Él anhelaba que Dios estuviese allí. Él quería hallar a Dios y agradar a Dios de cualquier forma. Esta restauración venía y era propiciada por lo que él sentía en su corazón. Amén. Muchos de nosotros podemos sentir que hay cosas que se nos destrozan, que se nos pierden, que se han envejecido y dices, oye, esto no tiene solución. Pero déjame decirte que Josías quería hallar a Dios. Y dice la palabra que el que temprano me busca, me hallará. ¿Cuántos de los que hoy estamos en este lugar quieren hallar a Dios?
Tienes que esforzarte todos los días para hallar su rostro, para buscar su rostro. Y esto era lo que tenía en su corazón Josías. ¿Saben por qué? Porque él sabía de los principios de la ley y de todos los mandamientos. Pero déjame decirte que su pueblo se había distorsionado, se había perdido en la idolatría. Se había perdido en lo que su corazón mantenía como pecado y el desenfreno de su maldad. Y Josías no sabía qué hacer, pero él creía en su corazón que algo Dios iba a hacer cuando decidió buscar y reedificar el templo. ¿Cuántas cosas tienes que reedificar en tu corazón en esta mañana? Y pedirle al Señor, Señor, quiero hallarte. ¿Cuántos de los que hoy están en este lugar seguro han tomado sus caminos personales y no han querido fijar su mirada en el rostro de Jesús? Pues hoy, esta mañana es el tiempo, ¿sabes? Y dice la palabra que cuando empezaron la remoción y la restauración del templo, seguro empezaron a sacar cosas de los que estaban allí. Dice que este sacerdote, Hilcías, llegó a donde estaba Sefán y le dijo, Sefán, mira lo que encontré. Encontré la palabra, la ley. Encontré la palabra de Dios, todo emocionado, todo contento. Saben que en aquel tiempo no había, la Biblia no estaba así, sino ellos llaman libro a los rollos, a los papiros, ¿verdad? La Biblia no dice cuál fue el texto que encontraron, si fue Deuteronomio, si fue Éxodo, Levítico, Génesis, no dice. Pero sí puedo asegurarte que cuando Sefán salió corriendo a donde estaba Josías para enseñarle la palabra verdadera, dice que cuando comenzó este hombre a hablarle al rey y empezó a mostrarle lo que la palabra estaba diciendo, este hombre rasgó sus vestiduras, rompió sus vestiduras, ¿sí? Y este acto en aquel tiempo era muy importante delante de Dios. Este acto significa una manifestación de indignación, por el cual te lleva a romper la ropa por la ofensa y la afrenta de la decepción y el dolor que puede sentir la persona delante de Dios por las cosas malas que había hecho. Por eso este hombre rompió sus vestiduras. Este hombre rasgó sus vestiduras diciéndole a Dios, perdóname, cuando estaba escuchando, oyendo la palabra personalmente. Sabían que él había escuchado, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. ¿Cuántos de esta mañana tienen la palabra de Dios en su vida? Hermano, créelo. La palabra tiene poder. Y no solamente para ver que personas se levanten y digan, fui sano. Porque el mayor milagro que puede ocurrir es que tú puedas decir, Señor, cambiaste mi corazón. Que la persona que está a tu lado diga, este hombre es nuevo, esta mujer es nuevo, este matrimonio es distinto. Ese es el mejor milagro que puede ocurrir en la vida del hombre cuando recibe la palabra de poder de Dios. Amén. Cuando Josías encontró y se pensó en que la palabra le estaba mostrando, porque él decía obedecer a Dios, pero hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque su pueblo se había perdido en la idolatría, ¿sí? Y él reconoció su error y también reconoció el error del pueblo. Primera vez que él había recibido, se le había revelado la palabra con poder en su corazón. Y eso muestra que cuando un corazón está dispuesto a recibir la palabra de Dios, trae cambios. ¿Estás dispuesto a recibir la palabra de Dios con toda tu alma, con todo tu corazón? Pues cree lo que tiene que traer cambios, porque ella dará frutos. Este hombre dice que empezó a ver esa manifestación, pues, de lo que él estaba haciendo, de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y es tan tremendo, pues, lo que él manifiesta, porque dice, cuando, a pesar de que él creía agradar a Dios, cuando muchos de nosotros podemos decir, no, yo agrado a Dios porque yo hago las cosas bien, porque yo vengo a la iglesia, porque yo diezmo, porque yo estoy allí conectado con Él, pero las cosas a tu alrededor están distintas a lo que Dios quiere, estamos haciendo las cosas mal. Pero es necesario reconocer eso, porque cuando él rompió sus vestiduras, le estaba diciendo a Dios, perdóname por lo que he hecho,
perdóname, porque creía que lo estaba haciendo bien, pero tu palabra se ha revelado en mi corazón. Ahora la quiero cumplir. Ahora quiero ser un hombre diferente. ¿Y saben qué pasó? Hubo cambios en él y en toda su nación. ¿Por qué? Porque empezó a quitar toda la idolatría, empezó a llevar al pueblo a adorar a Dios. Se empezaron a hacer otra vez las fiestas que antes se habían perdido, a adorar a Dios en el templo. Y te voy a decir algo, ¿tú quieres ver cambios? Diga conmigo, yo quiero ver cambios. Pues es necesario que empieces a reconocer tus errores a través de la palabra que está depositada en tu corazón. Porque esa palabra que está depositada en tu corazón tiene poder. Amén. Tiene poder y yo lo creo. Porque yo recuerdo cuando en aquellos tiempos no tenía a Cristo en mi corazón y quería leer la palabra y no la entendía. Pero cuando se hizo revelado en mi corazón, wow, como empezamos con esta serie, la luz perpetua de Dios, de Cristo, llegó a mi corazón e iluminó todo lo malo que tenía en él. Y no tuve para dónde correr, porque dice la palabra, donde te esconda yo te encontraré. Y tuve la necesidad en mi corazón de decirte, Señor, yo te quiero hallar. Y hasta el día de hoy, la palabra es mi bandera. La palabra de Dios es el que me da la fortaleza en medio de toda dificultad que puedo vivir. Espero que así sea en tu vida también. Y así oro para que así sea en tu vida también. Que no seamos cristianos de aquel lado del montón que decimos, ¿cómo estás? Victorioso. Pero cuando entramos y das la vuelta, estás llorando de tristeza porque nada te ha salido bien. Un cristiano tiene gozo en su corazón. ¿Saben? Porque cuando la palabra se deposita en un cristiano verdadero, dice la palabra, en tu debilidad se perfecciona mi poder. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Eso es palabra de Dios. Esa es palabra de poder. Porque te dirán a ti, oye hermano, ¿pero qué? Tú no estás viviendo lo que estamos pasando. ¿Y tú, en qué país tú estás? ¿En Venezuela? ¿Y quién te gobierna a ti? ¿Tú no estás por el gobierno? No, mi gobierno es el Señor Jesucristo. Él es el que me gobierna para poder solventar todas las dificultades que puedan ocurrir. Porque déjame decirte que yo vivo lo mismo que tú estás viviendo. Pero ¿saben qué? Mi refugio es la palabra del Señor. Y ella es la que me da el poder para seguir adelante. El denuedo para seguir adelante. Amén. Entonces, para ver cambios... No, perdón, me adelanté. Después de todo esto, cuando Josías se vio que se rasgó su vestidura, él propone el ir a donde está una profetisa. Él dice, bueno, voy a ir a donde está la profetisa para ver qué me dice. En aquellos tiempos era necesario, ¿verdad?, que la gente fuese a donde está el profeta, el mensajero, a recibir el mensaje de Dios. Hoy en día, el mejor mensajero que tenemos, el que intercede por cada uno de nosotros, se llama Jesucristo. El que rompió el velo, el que nos reconcilió con el Padre y el cual tú y yo podemos ir. Amén. En aquel tiempo Él lo hizo. Dice, cuando Él rompió su vestidura, Él entendió que algo había sucedido. Y, mis hermanos, hoy, si la palabra de Dios está en tu corazón, hoy tú tienes que rasgar ese corazón para que de él brote lo que está torcido, lo que está envejecido. Porque déjame decirte que si nosotros nos ponemos a romper las vestiduras cada vez que hacemos lo malo, ya no tenemos ropa no tuviésemos ropa, ¿sí o no? No tuviésemos ropa allí. Pero hoy el Señor nos pide que rasgues tu corazón, rompe tu corazón. Cuando el corazón se rompe delante de Dios, le estamos diciendo, Señor, escudriña, yo me arrepiento. Él dice, yo soy fiel para perdonar. Y cuando tú rompes tu corazón delante de su presencia, reconociendo lo que tienes que cambiar, así como lo hizo Josías, cuando se le reveló la palabra, él entendió, yo tengo que cambiar. Si yo quiero ver la gloria, si yo digo que yo obedezco a ese Dios, yo tengo que cambiar. Si tú dices que eres cristiano hoy en este día, tenemos que cambiar. Y gloria a Dios de que no tiene que cambiar nada. Gloria a Dios. Aleluya.
Pero yo todos los días sí tengo que ser mi mente renovada, porque yo soy un hombre de carne, pero el Espíritu de Dios me fortalece. Amén. Así declaro en tu vida esta palabra, que el Espíritu te fortalece. Pues bien, llegó la profetisa y le dijo en 2 de Reyes 22:19. Vamos a ver qué le dijo. 18, desde el 18. Dice: mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro, por cuanto oyó la palabra del libro, la creyó y se le reveló. Dice así: y tu corazón se enterneció, wow, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. ¿Sabes qué hermoso es esto? Que cuando tú recibes la palabra de Dios y esto se produce en tu corazón, dice: yo te he oído, ¿sabes? He oído que quieres un cambio, he oído que te has arrepentido. He oído que en este momento estás rasgando tu corazón y ya no quieres más ser un soberbio, un altivo, uno que murmura, uno que critica, uno que tiene falta de perdón. Cuando nosotros rasgamos nuestros corazones, le estamos diciendo a Dios: Señor, perdóname por lo que puedo estar mal en mi corazón. Amén. Y es tan tremendo porque cuando este hombre hizo esto, cuando este hombre declaró en su vida la palabra de Dios con poder y lloró y se humilló. El día cuando yo leí esta palabra, yo quise romper mi vestidura, pero dije: mejor voy a romper mi corazón, como dice la palabra. Y entendí, mis hermanos, entendí que es un proceso que duele, porque cuando tú quieres dejar la soberbia o el orgullo y tú eres así y tú dices: nadie me va a cambiar, es allí donde duele la palabra de Dios. Y tomas una decisión fácil: o te haces dejar operar por la palabra de Dios, o dices: yo no quiero nada. Y déjame decirte que el mejor gozo que puede existir, como dice la palabra: Señor, es mejor vivir un día contigo que 1000 fuera de ti. Entonces este hombre se humilló, este hombre entendió. Mis hermanos, para ver cambios se necesitan medidas drásticas. A muchos de nosotros no nos gustan los cambios. A muchos de nosotros no nos gusta que nos cambien las señas, pero es necesario que eso suceda. Para ver un cambio, Josías tuvo que entregar su corazón delante de Dios y reconocer lo que estaba mal en él y en todo su reino. Reconoce, si algo está mal en ti, se lo vas a transmitir a tu esposa, a tus hijos. Si todo lo bueno de la palabra de Dios y el poder de Dios actúa en ti, todo lo demás va a fluir. Amén. Porque el poder de Dios es así, impacta. Hay una implosión dentro de ti cuando tú te unes a la palabra de Dios, cuando tú la haces viva en ti, cuando tú la pones en práctica. Entonces, si hoy nosotros declaramos que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, diga conmigo: tengo la palabra de Dios en mi corazón. Entonces podemos hacernos una pregunta esta mañana. ¿Sí? Así que nos podemos hacer una pregunta esta mañana y poder decirle al Señor: Señor, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué necesito cambiar para hacer que mi vida esté de acuerdo con tu palabra? Es una pregunta válida que nos podemos hacer en esta mañana después de lo que hemos hablado. Sé que muchos de los que hoy estamos en este lugar vivimos cosas que nos sacan de nuestras casillas, de nuestro confort, que tenemos cosas guardadas en nuestros corazones que todavía no lo hemos expresado delante de Dios, pero Dios sí la conoce, ¿sabes? Dios sí sabe que está en tu corazón. Dios sí sabe
por dónde tú estás cruzando y qué está pasando. Pero cuando en esta mañana tú has recibido la palabra de poder en tu corazón, puedes decirte: Señor, ¿qué cambios tengo que hacer para que mi vida esté de acuerdo con tu palabra? Allí donde estás, en el nombre de Jesús y por su autoridad, te voy a pedir que inclines tu rostro por un momento. Solamente te voy a quitar un momento, dice el Señor. Solo un momento, ¿sabes? Cuando Josías escuchó la palabra, él rasgó sus vestiduras porque entendió que cuando él decía que obedecía a ese Dios poderoso, lo estaba haciendo mal, y él reconoció eso. En esta mañana Dios nos dice a cada uno de nosotros: reconoce lo que está torcido en tu corazón, lo que está mal. Yo voy a traer bendición a tu vida cuando empieces a creer que quieres cambios. Cuando vienen cambios a nuestras vidas, suceden cosas maravillosas, todo se establece y todo sucede. Allí donde estás, puedes decirle al Señor: Señor, perdona mi falta de credibilidad en ti, mi falta de perdón, ese orgullo que me tiene anclado en mi pasado, esa murmuración que no me permite avanzar a causa de ver los errores de los demás sin ver los míos primeramente. Rompe tu corazón allí donde estás. Deja que el Espíritu Santo edifique lo que está derrumbado en ti. Permítele al Espíritu Santo que te muestre esa palabra que está depositada en tu corazón. Que esta mañana sea diferente. Que puedas hacer como dijo Josías: lloró, se humilló, porque él reconoció que necesitaba un cambio. Si tú en esta mañana tú necesitas un cambio, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano y di: Señor. Si tú no necesitas cambio, no levantes ninguna mano, porque Dios te conoce, ¿sabes? Y yo sí necesito cambio, Señor. Todos los días necesito un cambio en mi vida. Porque no soy perfecto, la perfección viene a través de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 13:16 dice, hermano, en la Nueva Traducción Viviente dice: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Eso es la palabra de Dios, hermano, que está depositada en tu corazón en esta mañana. Yo no te estoy diciendo que inclines tu rostro porque yo quiero que tú lo inclines. Eres tú el que tienes que saber qué tienes que romper en tu corazón. Eres tú el que sabe qué hay en tu corazón. Porque la palabra de Dios no es juego. No juguemos a la iglesia o al cristiano. Seamos cristianos verdaderos delante de la presencia de Dios. Josías quería y decía: yo te obedezco, Dios. Pero no lo hacía de corazón. Cuando la palabra llegó a su vida, todo fue diferente. Todo fue diferente. ¿Saben qué, mis hermanos? Utilicé varias traducciones de la Biblia y tú dirás: pastor, ¿cuál es la mejor traducción? ¿Saben qué? La mejor traducción es la que se hace en tu corazón. La mejor traducción es la que se hace viva en tu corazón y la pones en práctica. La mejor traducción es la que llevas a tu hogar, a tu casa, a tu trabajo, a donde vayas. Esa es la mejor traducción. El testimonio que le das al mundo de decir que Cristo vive en ti es la mejor traducción. Algo está sucediendo en esta mañana y no lo sé. Algo está ocurriendo en los corazones en esta mañana y yo no lo sé, porque ya a mí me sucedió.
con esta palabra fui quebrantado. Otra vez recordando aquel tiempo cuando Dios me dijo, cambia, sé diferente. ¿Sabes qué dijo Jesús? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y las guardan. ¿Cuántos van a guardar la palabra de Dios en su corazón en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor con toda tu fuerza.